Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca de la teoría especial del conocimiento del libro Teoría del Conocimiento. Su problema. La teoría del conocimiento investiga la referencia de nuestro pensamiento a los objetos en general. La teoría especial del conocimiento vuelve la vista hacia aquellos contenidos del pensamiento en que esta referencia encuentra su expresión más elemental, es decir, investiga los conceptos básicos más generales por cuyo medio tratamos de definir los objetos. Estos conceptos supremos se llaman categorías. Las teorías de las categorías se hallan más relacionadas con la metafísica en general u ontológica, pues esta, como teoría del ser, investiga también naturalmente los conceptos más generales que se refieren al ser. La teoría de las categorías fija su vista en el origen lógico de estas formas del pensamiento, investiga cómo brotan esos conceptos de las leyes esenciales del pensamiento en concurrencia con el carácter de lo dado empíricamente. Con esto queda dicho que la teoría de las categorías realiza una investigación exclusivamente desde el punto de vista de la validez. Tema de categorías. Los medios principales de que nos servimos para ello son las categorías. Tenemos aquí una concepción de las categorías rigurosamente idealista y a priorista. Las categorías no son más que puras determinaciones del pensamiento. En el terreno de la concepción objetivista de las categorías se hallan hoy la fenomenología, la teoría del objeto y el realismo crítico. Ideas sobre una fenomenología pura y una investigación fenomenológica entre las categorías formales o lógicas y las categorías materiales o regionales. Distintas de estas son las categorías materiales o regionales. Estos conceptos no expresan meras especificaciones de las categorías lógicas puras como los conceptos generales, sino que se distinguen porque expresan, en virtud de los axiomas regionales, lo peculiar de la esencia regional, o lo que es lo mismo, expresan con universalidad e idética lo que es por necesidad inherente, a priori y de modo sintético, a un objeto individual de la religión. La concepción objetivista resalta claramente tanto en la definición de las categorías formales como en la de los materiales. Las categorías se presentan asimismo como propiedades de los objetos en la moderna teoría del objeto, fundada por Alexius Meinong. De esto resalta desde luego la concepción objetivista de las categorías. Se ha distinguido sobremanera el intento de fundamentar epistemológicamente la concepción objetivista de las categorías. Oswald Cooper, a quien ya conocemos como uno de los principales representantes del realismo crítico, en su ensayo sobre la teoría de las categorías, trata de defender el objetivismo, haciendo 7 objeciones de los principios a la concepción idealista y a priorista. Tampoco puede dar una explicación satisfactoria de la dependencia de los sistemas de categorías respecto de las esferas de objeto, dependencia que resalta de un modo especialmente claro en la filosofía moderna. La segunda dificultad concierne a la posición de la psicología frente a las categorías. La psicología considera las categorías no como funciones psíquicas primarias, según exigiera la concepción idealista, sino tan solo como direcciones y operaciones especiales de la misma. Culper tiene indiscutiblemente razón al afirmar que no es posible obtener las categorías mediante el pensamiento puro. Como consecuencia, las categorías apuntan a los objetos y a las propiedades de estos, pero con estos no se ha dicho todavía que las categorías sean reproducciones adecuadas de las propiedades de los objetos. Con arreglo a lo expuesto acerca del problema del sujeto y el objeto, lo único que podemos decir es que los objetos deben tener naturaleza que nos induzcan a aplicarles determinadas categorías. Deben existir, por ende, relaciones regulares entre el objeto y las categorías. Dentro de la historia de la filosofía se han hecho muchos ensayos para agrupar las categorías, para hallar un sistema de categorías. El primero fue el de Aristóteles. Él distinguió 10 clases de afirmaciones sobre el ser o categorías. La primera, que en este caso voy a colocar un ejemplo para explicar mucho mejor esto, es la sustancia. En este caso utilizamos un árbol como sustancia. La cantidad son 3 metros de alto. La cualidad es que es de color verde. La relación junto al río. Lugar en el campo. Tiempo, ahora. Acción, crece. Pasión, observando. Estado sano. Y posición vertical. Aristóteles obtuvo esta tabla de las categorías considerando la proposición enunciativa. Los elementos esenciales de la proposición son el sujeto y el predicado.
Las categorías aristotélicas de la sustancia no es en el fondo otra cosa que el sujeto sustantivo. Las otras 9 categorías significan puros accidentes que son los predicados posibles. Bueno, otro personaje que podemos encontrar es Kant. Según Kant, el entendimiento es la facultad de juzgar. En toda clase de juicio, la unión del sujeto y del predicado tiene lugar desde un punto de vista determinado. La categoría indica precisamente este punto de vista. Los juicios se dividen del modo siguiente. Primero, por cantidad. Segundo, por cualidad, en afirmativos, negativos e infinitos. Tercero, por la relación entre las representaciones enlazadas en categóricos, hipotéticos y disyuntivos. Y 4, por la modalidad. El sistema de las categorías responde a este sistema de las clases de juicio. Primero, categorías de la cantidad, unidad, pluralidad y totalidad. Segundo, categorías de la cualidad, realidad, negación, limitación. Tercero, categorías de la relación que pueden ser sustancia, accidente, causa, efecto, acción recíproca. 4, categorías de la modalidad que son existencia, posibilidad y necesidad. Otro autor que podemos encontrar en este libro es Edward von Hartmann, quien habla de que las categorías pertenecen a la esfera de lo inconsciente, que en ellas solo entran la conciencia por sus resultados por ciertos elementos formales del contenido de la conciencia. Él divide las categorías en categorías de la sensibilidad y categorías del pensamiento. Por último, podemos encontrar a Windelband, quien en este ensayo dice que las categorías son las relaciones con que la conciencia sintética une entre sí los contenidos intuitivamente dados. Él divide las categorías en reflexivas y constitutivas. Estas últimas son relaciones que convienen a los contenidos en su ser independiente de la conciencia. Las categorías reflexivas fundamentales son, según él, la diferencia y la igualdad sisologística, y las constitutivas son las más importantes para el conocimiento del ser. Cuando consideramos la sustancialidad, podemos tomar un objeto como ejemplo. Un árbol, podemos predicar de distintas propiedades. El árbol tiene una forma, un tamaño, posee ramas, hojas. Esas propiedades vienen con el objeto, o sea, el árbol. Estas adherencias, digamos que serían las hojas, que podemos identificarlas como los accidentes, y el objeto en sí mismo como el árbol, como la sustancia. Suele designarse a esta relación de sustancia con los accidentes como una subsistencia y la relación de los accidentes a la sustancia como una inherencia. En el concepto de la sustancia entra una segunda nota, además de la nota de la independencia, como acabamos de señalar. Frente a los accidentes mudables, la sustancia se presenta como lo estable y permanente. El concepto de la sustancia presenta, según esto, además de la nota de independencia, la nueva nota de permanencia. La filosofía moderna, podemos decir que ha exagerado con frecuencia la nota de independencia en el concepto de la sustancia. Así es como Descartes define la sustancia como una cosa que no necesita otra para existir. Ese concepto fue rigurosamente tomado y lo tiene como aplicación al ser absoluto como es Dios. La nota esencial de la sustancia reside, según él, en la aciedad. La posición epistemológica adoptada en un principio es naturalmente decisiva para la concepción lógica y epistemológica de la categoría de sustancia. Para el idealismo objetivo, la sustancia es solamente una representación de nosotros, un contenido de conciencia. El concepto de la función matemática reemplazaría al concepto de la sustancia. Para el fenomenalismo, la sustancia es una forma del pensamiento, una forma sintética de nuestro entendimiento, mediante cual se introduce una orden y una conexión en el caos de las sensaciones. Finalmente, para el realismo, la sustancia representa una realidad metafísica objetiva, independiente de la conciencia cognoscente. Aplicado este principio a los fenómenos, venimos a formar el concepto de sustancia. El contenido de la experiencia presenta aspectos que nos inducen a aplicar el principio y, por ende, formar el concepto de sustancia. Frente a ellos debemos sostener que el concepto de sustancia posee un fundamento objetivo. La casualidad. Para hablar de casualidad, nos podemos referir a un concepto de casualidad o principio de casualidad. Empecemos con concepto de casualidad. Aquí pondremos un ejemplo para relacionar todo.
El sol calienta la piedra. Este juicio se apoya a la experiencia y tiene doble percepción, ya que, en primer lugar, tenemos que percibir cómo el sol ilumina la piedra y lo comprobamos cuando la tocamos y se pone cada vez más caliente. O sea que nuestra percepción nos dice que esto es un proceso, pero nuestro juicio nos dice que es algo más. Y es que no es un proceso, sino que es un efecto de causa. La casualidad no es un dato de experiencia. Nuestro pensamiento nos impulsa a buscar un fundamento objetivo para el nuevo proceso que observamos. Y así es como se forma la casualidad, elaborando los contenidos de la experiencia. El concepto de casualidad carece de significación objetiva. Para el subjetivo, la casualidad es una mera representación. Para el lógico, simplemente es una relación lógica. El concepto de casualidad se refiere, en efecto, a un hecho objetivo. Ese hecho que no podemos definir más concretamente, pero que da el concepto de casualidad, traspuesto al lenguaje de nuestro pensamiento. La experiencia interna es la que nos sirve de modelo tanto para la formación del concepto de sustancia como para la formación del concepto de causa. Ahora hablaremos del principio de la casualidad. El principio de casualidad está en conexión estrechísima con el concepto de casualidad. Se refiere a la validez o exactamente a la esfera de validez de este concepto. Los filósofos que consideran el principio de casualidad como inmediatamente evidente, por lo regular lo formulan: todo efecto tiene una causa, aunque Eisenkirchen, quien fue un matemático, físico y filósofo católico alemán, decía que el principio de casualidad era un principio puramente idiomático, léxico, que afirma que causa y efecto son conceptos correlativos. El neoclasicismo considera el principio de casualidad como una proposición analítica inmediata, cuya verdad puede demostrarse por vía deductivo-conceptual. Los neoescolásticos difieren, sin embargo, unos de otros en la forma de la demostración. Mientras los unos tratan de demostrar la verdad de este principio por medio de los conceptos más generales, otros lo hacen con ayuda de los principios supremos. Conclusiones: fe y saber. Hemos visto que el conocimiento humano no se limita al mundo fenoménico, sino que avanza más allá, hasta la esfera metafísica, para llegar a la visión filosófica del universo. Cabe preguntarse cómo se relaciona entre sí la religión y la filosofía, la fe religiosa y el conocimiento filosófico, la fe y el saber. Esta relación ha sido definida muy diversamente en el curso de la historia de la filosofía. La fórmula dice: o que la religión es filosofía o que la filosofía es religión. Esto es, o se reduce a la religión a la filosofía, o a la inversa, la filosofía a la religión. La religión y la filosofía son lo mismo según él, un mismo impulso hacia el conocimiento filosófico que agita entre ellas. La única diferencia consiste en que la religión es un grado inferior del conocimiento filosófico, puesto que no habla en conceptos abstractos sino en representaciones concretas. Según él, toda la filosofía se reduce a la religión. La filosofía no es, por lo tanto, nada independiente junto a la religión, sino que en el fondo coincide con esta. Puede sostenerse también una identidad parcial entre la religión y la filosofía, en lugar de un total. Ambas se identifican parcialmente porque tienen determinada esfera en común. Esta esfera en común es la teología natural o la teología racional. Santo Tomás de Aquino y la teología y la filosofía orientadas por él son las principales que han definido en este sentido la relación entre la fe y el saber. Por otro lado, podemos encontrar a los sistemas de identidad que se oponen a los sistemas dualistas. El fundador de esta concepción es Kant. Según el dualismo moderado, la religión y la filosofía son dos esferas esencialmente distintas, que se tocan, empero, en punto, según la concepción del dualismo moderado. La metafísica es posible como ciencia, y la ciencia puede llevarnos hasta lo absoluto, hasta el principio del universo. La religión y la filosofía, esta concepción ha sido defendida varias veces desde la filosofía moderna y últimamente de un modo consciente y sistemático por Schleyer,
que ha encontrado para ella el nombre de sistema de la conformidad. Con esto queda demostrada la inexactitud, no solo del sistema de la identidad total, sino también parcial. Este último descansa igualmente en un desconocimiento de la diferencia entre la religión y la metafísica. Cuando los defensores de la teología natural o racional creen poder llegar hasta el objeto de la religión o lo divino por el camino de las demostraciones metafísico-racionales, no ven que la religión y la metafísica son esferas esencialmente distintas y que por ende es posible el tránsito de una a la otra. Finalmente, puede demostrarse sin dificultad que las supuestas demostraciones metafísicas puras, racionales, nacen en realidad de una actitud religiosa, de tal suerte que puede decir con Schleyer que tales razonamientos y demostraciones no sirven de base a la religión, sino a la inversa, se basan en la religión. Esto explica el hecho psicológico en otra forma completamente incomprensible de que las pruebas de la existencia de Dios tenidas por tan rigurosas solamente han impreso sobre aquellos que ya son creyentes y se encuentran en actitud religiosa, mientras fracasan justamente en aquellos que están en actitud puramente racional y crítica. Frente a todos los intentos de confundir a la religión y la filosofía, la fe y el saber, debemos insistir con toda energía en que la religión es una esfera de valor completamente autónoma.